que son los procesos desde que se fertilizó artificialmente los huevos hasta obtener nuestros pececillos, hasta la eclosión. Un poco muestra eso esta imagen. Tenemos nuestra ova o nuestro huevo sin fertilizar, nuestra ova fertilizada, que se llama ova ojo también, como ve el ojo del pez. Después tenemos nuestra eclosión para finalmente obtener nuestro pez listo para la producción. Entonces esos son un poco los procesos. La incubación cuenta de 3 fases. La primera fase va desde ova verde hasta ova ojo, la segunda desde ova ojo a eclosión y la tercera desde eclosión hasta la primera alimentación. La incubación incluye eso también. No solamente hasta la incubación incluye no solamente hasta la eclosión, sino también hasta el inicio de la primera alimentación. Ese es todo el periodo de incubación. Con el fin, como les decía, de obtener un pez de agua dulce que puede transformar en un pez mucho más grande y un producto final. Las etapas del desarrollo, para que tengan como los conceptos que por medio están ahí. La ova es el óvulo que produce una hembra. La ova verde es una ova fertilizada donde se inicia el desarrollo del embrión, pero no se ve ninguna evidencia a simple vista de que está fertilizada. Después viene una ova, lo que se llama una ova ojo, a simple vista macroscópicamente. Después viene una ova ojo, la cual se observan los ojos del embrión y por lo tanto es fácilmente distinguible si es que está fertilizado o no. ¿Cuánto pasa de una a un tiempo? Ahí lo vamos a ver. Se mide y cómo medirlo también. Entonces, primero los conceptos. La eclosión es la etapa del desarrollo en el cual el pez rompe el cascarón y sale el pez, y el pez en ese momento se llama alevín, es el nombre que se le da, y sale un pez que es un alevín con saco, mitelino, colgando, como se ve en esa foto. Así sale el pez del huevo. Y después viene una etapa de absorción de saco, en donde el pez no se alimenta más que solamente del saco y no de alimento, hasta la fase de primera alimentación, que esa no la vamos a ver ahora, la vamos a ver la próxima semana, en donde empieza a alimentarse, se cierra entonces, se reabsorbe totalmente el saco vitelino y empieza a alimentarse. Y esta es un poco tu pregunta. Las etapas del desarrollo según un estado, por así decirlo. Va a depender de la especie. Especies más chicas como la trucha, los procesos son más rápidos. Y aquí se expresa, si ustedes se dan cuenta, se expresa en una unidad extraña, no en tiempo directamente, y se expresa en, no sé si lo habíamos conversado, en unidades térmicas, o unidades térmicas acumuladas, las famosas UTER, unidades térmicas acumuladas. ¿Y qué son esas? Es una medida de tiempo, pero que está asociada a temperatura ambiental, temperatura del agua. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de una fruta de, digamos, trucha, hasta la eclosión de 360, quiere decir que si uno tiene, por ejemplo, la temperatura del agua a 10 grados Celsius, entonces el tiempo va a ser 360 dividido en 10 grados Celsius, que da 36 días. ¿Sí? Y por eso toma la temperatura del agua, porque si uno tuviese la temperatura del agua, no, vamos a intentar para hacerlo gráfico nomás, a la temperatura del agua estamos cocinando los huevos, pero 360 dividido en 20, ¿cuánto es? 18 días, la mitad. Y hace sentido, porque a medida que aumenta la temperatura, el metabolismo más rápido, entonces los procesos se aceleran. ¿Sí? Uno ocupa UTAs, entonces, ¿por qué? Porque hay diferentes temperaturas de agua. Uno puede optar por una temperatura de agua, incluso puede calentar el agua o enfriar el agua. O bien, diferentes pisciculturas tienen características de agua diferentes también. A temperaturas más bajas o más altas. Entonces, para no hablar de días, y un agricultor que diga, no, yo mi eclosión la tuve a los 30 días,
Y otro dice, no, pero yo lo tuve a 36, entonces me equivoqué. No, pues va a depender de la temperatura, porque quizás tuvieron las mismas, en términos de UTA fueron las mismas, pero en términos de temperatura, como tenían temperaturas diferentes, fueron diferentes días. ¿Se entiende, no? ¿No es cierto? Sí. No es que sea malo o malo. Y por eso es que en agricultura todo se mide en UTAs, en términos de tiempo. ¿Profesor, eso no afecta antes en nada? Sí, o sea, como les decía, o sea, de 120 grados igual estáis cocinando el pez. Hay rangos de temperatura aceptables en los peces. Pero sirve para poder comparar de forma súper arbitraria, por así decirlo, los procesos. Y es así que se conoce, como usar esa tabla, que a los 360 UTAs debería ocurrir la eclosión en trucha y entre las 500 UTAs más o menos en sala. Eso quiere decir que a 10 grados Celsius la eclosión en sala es a los 50 días. Tú deberías esperar a los 50 días, ¿no es cierto? 500 UTAs en sala, ¿cierto? 10 grados Celsius. Estas son UTAs, día es igual a UTA dividido por grados Celsius. ¿Cierto? 500 dividido en 10 son 50 días. Eso no es normal. Debería ser. En general las temperaturas de agua en Chile están entre 8 y 10 grados. Pero uno puede controlar la temperatura. Y eso es lo interesante. Uno puede controlar la temperatura más bajo que 8 y el metabolismo va a bajar más, entonces esto se va a alargar más y tú puedes controlar la producción así. Entonces, yo no quiero que eclosionen en 50 días porque en 50 días no voy a tener, no sé, los tanques preparados o las bandejas de eclosión preparadas, entonces lo disminuyo. O sabes que mi cliente quiere antes los peces. Entonces la calentáis un poco. Un poco esa es la idea. Y también se lo va a comparar entre las empresas para que estas comparaciones sean reales, teniendo en cuenta la temperatura de agua de cada empresa. ¿Quieren que el ejercicio de UTA, o sea, una de las notas sea de UTA o no? Pues ya se facilita. Ya. Sí. Entonces, estos son días. Está dividido en días, ¿no es cierto? Estas son las fórmulas. Un día. No grabamos. Creo que uno puede hacer todas las combinaciones que quiera. Hacemos todo este primer ejercicio con nota, se los voy a enviar, ustedes lo tienen que desarrollar y enviármelo de vuelta, o lo hacemos en la clase, la próxima clase. En clase vamos a hacerlo en clase. Entonces, por ejemplo, el ejercicio va a ser calcule los días que se va a requerir para una eclosión o cualquier cosa que lo voy a colocar ahí, para la primera alimentación o para el transporte, lo que sea, si usted tiene una UTA de tanto y tantos grados Celsius. ¿Sí? O si usted tiene, calcule la UTA si es que su usted se demoró tantos días a tantos grados Celsius. ¿Sí? Todas las combinaciones que se pueden hacer en el o qué temperatura debería tener para... ¿Sí? Se lo voy a dejar para que anoten las primeras fórmulas. Ya, entonces volviendo a esto, de la eclosión uno sabe que está estandarizado ciertos sucesos que ocurren en la incubación. Está la eclosión y hay otras cosas que uno hace durante la incubación, y que están normadas por estas UTA. Entonces uno dice, ¿cuánto es lo que necesito de la primera alimentación en el salar? Son 800 días, a 10 grados Celsius son 80 días, estamos hablando de 2 meses y medio. Desde que comienza la fertilización hasta que comienza la primera alimentación son más o menos 2 meses y medio. Entonces uno puede planificar la producción. Si yo sé que en 2 meses y medio más voy a tener que tener alimento para la primera alimentación, lo pide adecuadamente, un mes antes, 2 meses antes, así también para el resto. Y esto es más o menos lo mismo, otras cosas lo mismo, lo tienen
En la medida que aumenta la temperatura, los días disminuyen y eso. Y ahí está el estado de ojo, o a ojo, a 10 grados Celsius, o a ojo debería haber salud, 160 UTA o 16 días. Antes de los 16 días, antes de las 2 semanas, fue un agua pelada, o sea, no tan pelada, pero en la medida que va pasando se empieza a tener, pero a los 16 días se debería ver el ojo completo. La inclusión debería ser ahí también la primera alimentación. Más allá de que se aprenda en el día, así, no, la idea está el concepto detrás. No lo voy a preguntar en la prueba así, ¿cuántos días? No, la idea. Bueno, la primera fase, la fase 1, como todas las especies, está la segmentación con una módula a las 24 horas, eso crea 8 UTA, dependiendo de la medida de la temperatura, las UTA están ahí. Después hay una estrulación tardía, que es la diferenciación cefálica y lectura neuronal, y la organogénesis, que empieza con la pigmentación del ojo a los 16 días. Antes de eso, uno no puede decir si que están fértiles o no a simple vista. Pero en esta etapa, lo que se puede hacer es ver la fertilización no a simple vista, microscópicamente. Y para eso se hace un test de fecundación, el test de fertilidad, y se observa bajo microscopio. También se hacen otras cosas, el test de fecundación y también el choking que vamos a revisar de la ova eclosional. Tasa de fertilización o tequio de tasa de la fertilización, lo que se hace es tomar un número representativo de ovas, generalmente son 30 al menos, verlo bajo lupa o microscopio y ver si está fertilizado o no. Y eso se ve fácilmente a través de los diferentes grados de diferenciación o de organogénesis. Ahí está el tubo neuronal formándose, etc. Eso uno lo ve fácilmente y uno cuenta. Entonces, de estas 30 ovas, ¿cuántas están fertilizadas? Y uno saca la tasa de fertilización. Esto fácil. Esto es con lupa, fácilmente mirable. A simple vista eso no se ve, pero sí con lupa o microscopio. No se puede ver eso más preciso, como tubo neural, cerrándose, etc. Y se hace. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es importante saber cómo nos fue en la fertilización. Antes incluso quizás de abajo, si uno ve que en realidad de estas 30, una nomás está fertilizada, ¿qué es lo que uno hace? Ahí efectivamente lo que pasó, que algo pasó con el semen o algo pasó con la ova, que o la escoba, no sé, que no se fertilizaron, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que debería hacer uno? ¿Ah? No, porque ya no sacaste nada. Ya pasaron la ova, ya no podéis fertilizarlo, no. ¿Qué haréis con esa ova? Se vende como caviar. Como caviar, algunos lo hacen. Y uno tiene estos caviares. No, pero en realidad el caviar que se vende como en el sushi, no es fertilizado. Son de uvas que son retenidas o que no son de buena calidad. Pero ¿qué es lo que se hace? Se elimina. Porque es mucho mejor eliminarla al tiro, 3-4 días, que tenerla hasta los 16, por ejemplo, hasta que veamos ojo, y perder todo ese tiempo de recursos, de agua, de bandejas que vamos a ver, o que no sé, todos los manejos que se tienen que hacer. Mejor eliminarlo lo antes posible. Pero eso teniendo la muestra representativa que me salió así fallada, elimino todo la partida. Y una muestra representativa, ¿se acuerdan cómo se calculaba, no? Y hay que ver también cómo se calcula el número para hacer una muestra. El N, el famoso N. 5%. ¿De qué? Vamos, sí, por ahí va. Es que está el grado de confianza. Sí. El nivel de confianza y el error. Yo creo que no. Con un 5% de confianza y con un 5% de error. Se rechaza o se acepta. Sí. Y eso hay una fórmula, ¿se acuerdan? Que tiene que ver con el promedio, la deducción estándar y todo esto. Y así se saca. Entonces, en la medida que tú tienes un N, un universo, que ahora vamos a ver cómo se calcula, que el compañero está preguntando. Entonces, sabes que tengo 2000 ovas,
de estas 2000 ovas con un 95% de confianza y un 5% de error, tengo que sacar 100, 30, no sé, lo que sea, y tú se la sacas. Y como estás tan seguro de eso, tú puedes eliminarlo. El muestreo aleatorio, etc. ¿Qué se tiene que hacer? Entonces, se hace un muestreo. Lo otro que se hace es, bueno, y este test post-fertilización, que mirar la ova, primero hay que tratar esta ova para mirar a bajo microscopio y se puede hacer con una solución de limpieza con sal, ácido acético, para visualizar mejor lo que está pasando dentro de la ova. ¿Qué se hace en este manejo en la fase 1 después que vemos esta fertilización que efectivamente está ocurriendo? Generalmente se hace entre los 5 y 6 días. Si que está una buena fertilización, se sigue esta fase y se hace en cierto manejo. Uno es desinfección de ovas, que si bien es riesgosa, se podría hacer, sobre todo en pisciculturas que uno sabe que existe el problema. ¿Qué problema existe en la piscicultura? Mayormente si uno ocupa yodóforo, ¿qué cosas creen ustedes que podría ser un problema si uno ocupa un yodóforo? Si vieran solamente, tenemos esa parte de abajo, solamente en la parte de arriba, la primera línea, que dice desinfección de ova verde con yodóforo. ¿De qué problema creen que estaríamos? Y muy abajo. Ahí está. Hongo, ¿no es cierto? Uno sabe en su piscicultura el nivel de hongo que tiene en agua dulce. Debe ser uno de los mayores problemas. Entonces, si uno sabe que hay un problema de hongo en la incubación pasada, tuviste problemas, podría hacerse, podría ocuparse un yodóforo u otros para el tratamiento de hongo. Pero en general es más riesgosa y lo que se hace en esta etapa, que es de ova verde o ojo, es tratar de manipular lo menos posible a la ova. Lo otro que se hace también es esperar los resultados del screening de los reproductores, ¿se acuerdan? Que se hace un screening humeante y se ve si hay una enfermedad de transmisión vertical. A veces el screening demora nada. Y pueden llegar incluso hasta esta etapa de ova, hasta la fase 1. Y si salen positivos los padres, lo que se hace es eliminarlos también. Tanto posible, no queremos verse con enfermedades. Se continúa luz tenue, 100 lux. Se fue preguntando de la luz. Esta luz tenue es la que uno puede entrar y leer con dificultad, pero leer un diario o un libro. Esos son 100 lux aproximadamente. Se mueve lo menos posible la ova, se debe mantener un buen flujo de agua, con pocas turbulencias, un buen contenido de oxígeno, una calidad de agua lo más pura posible. Por lo tanto, ahí uno ocupa agua de pozo o de puntera o agua filtrada también, como vamos a hacer por otras clases. Y se controlan los problemas que básicamente aquí son hongos. Sólidos suspendidos totales. ¿Saben lo que significa? Sólidos suspendidos totales o sólidos suspendidos al mínimo que se puede. Cuando uno habla de sólidos suspendidos, ¿hicieron salud pública, biología? ¿Ah? Salud pública se ve más rápido. ¿Ah? No, sólidos suspendidos. ¿Qué se imagina usted un sólido suspendido? No, se precipitó. Está arriba, está arriba del agua. Pero estar presente en el agua, en la masa de agua. Ya se van a estar suspendidos, flotando como el yo le dibujo una cosa así que se imagina. Aquí hay que dice arriba. Cuando uno ve así, está súper perfecto. También en agua de río también se ve feca de alga. Mucho microbióxico, ¿no? Cuando uno habla de sólido suspendido es la forma más elegante de decir. Eso es la fase de ova verde o ojo. Y las ovas se colocan, y vamos a empezar a ver unas imágenes, en incubadoras o bandejas incubadoras. La que más se ocupa actualmente es la bandeja incubadora vertical, donde se coloca una sola cama de ovas, no se colocan más de una cama, no se funciona.
como en esta otra incubadora, que como la californiana o la incubadora con flujo reverso, que estas se ocupaban antes, donde colocaban un montón de agua en estos estanques, pero el problema que se empezó a ver, ustedes lo ven ahí fácilmente, ¿no es cierto? Se empiezan a aplicar la ova y se morían muchas ovas por presión. Entonces se optó por estas ovas individuales, por un problema de mortalidad, y también, ¿por qué creen ustedes que puede ser el problema? Ahí tenemos incubadoras verticales gigantes, se colocan un montón de ovas con el agua ahí, y se optó finalmente, esa es otra historia, un tanque gigante. Casi todos están ocupando, eran tachos incluso que se colocaban y se... Entonces claro, había mucha mortalidad de agua. Ahora se está ocupando básicamente este tipo de incubadora donde es una bandeja con una rejilla y se coloca arriba una capa de agua. ¿Por qué creen también que es importante tener este tipo de sistema? Más que Por la luz. por la luz, sí. Como generar en el espacio. Ya. Y cada una está, les voy a ayudar también que no les dije. Para entregar agua a cada una de estas es por separado. Claro. Aquí viene una tubería, ¿no es cierto? Entrega aquí. Esta no cae hacia abajo, no se comunica. ¿Cómo? Entonces eso evita que se contaminen. Que se contamina, ¿no es cierto? La otra razón, que también es importante, más la mortalidad, es que si esta se te infecta con, está más susceptible o se te infecta con hongo, evitas que la otra se te infecte también. Y esta la sacáis y la otra, o nadie comporta. Entonces evitáis tener un control mucho más fuerte de la sanitaria. Y también porque aquí uno puede, y aquí respondiendo a las preguntas del compañero, uno puede colocar la identificación de la ova, decir, ¿sabes qué? Esta ova viene de esta hembra, con este macho, fue caracterizada tal día, con la tasa de fertilización tanto, hacer todo seguimiento. E incluso así, trazabilidad, claro, incluso actualmente se colocan como una etiqueta así con código barra, entonces es mucho más fácil y ya. Ahí contestando un poco las preguntas y hacer la trazabilidad. Y después esta, ahí vamos a ver después cuando eclosionan, uno las deja en bandeja de eclosión o en estanques de primera alimentación o en estanques, y también identifica ese estanque, entonces va haciendo el seguimiento de todos estos peces y no se pierde nunca. Bandejas de incubación. Es una rejilla entre el agua y cubre la ova y una sola capa de ova. Y se ocupa verticalmente, entonces mejora el espacio, hace más óptimo todo el espacio de la piscicultura. Bueno, ahí están ya los peces salidos, pero un poco para mostrarles que lo bueno de este tipo de sistema. Es así. Son fáciles de manejar. Y las incubadoras horizontales que eran como más antiguas también, mucha más cantidad, claro, y uno puede tener mucha más cantidad de ovas al mismo tiempo y por lo tanto sacar un montón de peces al mismo tiempo, pero tenían este problema de mortalidad y de problemas de infección. O sea, además, si podía controlar bien la mortalidad, se enfermaba acá y perdía ahí, no sé, si estamos hablando de vertical, de incubadoras verticales, pues podría haber perdido 20 incubadoras verticales, en cambio, pero es mucho más acá que con la otra. También lo puedes controlar, puedes botar todo eso, pero son muchos que ver. Y claro, y todos estos procesos entonces empiezan muy lentamente, uno ve primero este tipo de ova hasta que empieza a aparecer el ojo, hasta la ova ojo, probablemente tal. ¿Ya? ¿Qué otra cosa se hace en este momento? Se hace el choking. El choking es un selector de ovas no fecundadas o de embriones débiles. Básicamente lo que se hace es ver la sobrevivencia de la ova. Y se agarra cada una de estas bandejas, una cuarta y un poquito más, 30 centímetros es la altura que se tiene que tener, y se bota en una mesa. Cada una de estas bandejas.
aquellas que están débiles se van a morir, las uvas que están débiles se van a morir. Y se mueren cambiando de color, se colocan blancas. Esa es la forma de detectar. Y un poco, entonces, estima de sobrevivencia. Mientras más fuertes sean, mientras más haya sido bueno el manejo de los reproductores, una buena fertilización y todo esto, más van a sobrevivir. ¿Ah? Y una buena forma también de sacar a aquellas que no van a sobrevivir y mejorar la producción. Y también sirve para cuantificar ovas, porque al sacar una bandeja, uno sabe cuántas ovas están en esa bandeja, y si tienes 20 bandejas, multiplica la cantidad de ovas que están en una bandeja y sabes más o menos la cantidad de ovas que tienes o que están fertilizadas. Y como dice, bueno, en el estado de mayor resistencia mecánica, con el gol. También se pueden hacer desinfecciones en el mismo momento que se hace esto, con biodóforo, y también eliminar las ovas muertas que ya estaban muertas, que se llama picaje. Sacar las ovas muertas se llama picaje. Profesor, ¿Sí? pero ¿ese proceso se hace para bandejas muestras o para todas? Para todos. Después la vuelves a colocar y al día siguiente lo sacas y ves cuántos se murieron Ahí por picaje. mencionó que se veía también, se podía mezclar. Sí, sobre todo si es que las hembras que tú tienes, sí, la última línea, si es que las hembras son hermanas, con la misma línea genética. Porque si no hay que queda la mezcolanza, la idea es siempre tener la identificación correcta de la hembra. En algún momento tengo que reponer a las reproductoras. ¿En qué etapa se seleccionan? Se seleccionan en la etapa de producción. O sea, se hace el seguimiento desde aquí, básicamente. O sea, si uno ve que de todas estas ovas tuvieron una muy buena tasa de fertilización viendo por microscopio, ¿cierto? 100%. Y después del choking, todas sobrevivieron. Y después todas eclosionaron. Y después, en agua dulce, ya cuando son peces, crecieron súper rápido, no se enfermaron tanto. Y después en agua salada lo mismo. Comparado con otro lote de hembras, de reproductores, tú elegirías esa. Entonces uno lo ve durante toda la producción, uno ve cuál es la que me está dando mejor, y de ahí seleccionas. La selección propiamente tal se hace alrededor de un año antes de cuando tú quieres que sean sexualmente maduros. Eso se hace en producción en agua salada. Dices, ya, ok, aquí decido, y de estas jaulas, de estas falsas jaulas, que son unas correderas con 10 o 15 o 20 jaulas, me voy a quedar con estas jaulas. Y de ahí voy a sacar mi miembro. ¿Sí? Y ahí la sacás y haces todo el manejo que vimos del recinto de reproducción. Pensé que podía ser, como esta etapa identifica bien de dónde viene la inseminación, pensé que podían dejarse en esta etapa separadas cuáles voy a dejar para reproducir. Podrías, pero ahí lo que estás seleccionando es como una apuesta, básicamente. Es una apuesta de que en el mejor de los casos va a ser igual a la producción va a ser igual a la madre, básicamente, por el tema genético. Y estás perdiendo como la variable padre. Ustedes saben que como que toda la parte más de producción, la parte más genética de producción, la impulsa la madre, como que hacen todas las cosas por el tema del RNA mitocondrial que va a potencia. Pero claro, una apuesta. Entonces lo que se hace es seguir todo la ova completa. O sea, desde ova hasta producción en mar. Y ahí, ¿sabes qué? Y depende de lo que tú quieras. Si quieres crecimiento, va a buscar aquellos lotes que crezcan más rápido y con menos alimento. Pero si quieres buscar enfermedades, va a buscar aquellos que ahí no te va a importar cuánto tiempo alcanzó, no sé, para sacar a mar o cuánto tiempo va a terminar de cosechar. Lo que le importa es que no se enferme, entonces está buscando otras cosas. Y así seleccionas. Pero la selección propiamente tal tiene que ver con el momento del desove. Y el desove más o menos es un año desde que son juveniles. Eso estamos hablando desde el término, para no confundir. Está tiempo cero, es como un año y medio más o menos, 1 a 1 año y medio. Estamos quedando más de un año.
Y después viene un año y medio, 1 a 1 año y medio. 1 y medio. Después mar, pues agua dulce. Aquí tenemos nuestra ova. Durante un año, más o menos, está en agua dulce. ¿Ah? Cada vez queremos tener menos tiempo. ¿Ah? Pero colocan un año y medio en agua dulce. De ahí pasan a mar y ahí viene la cosecha. ¿Sí? Entonces aquí van creciendo y lo que uno hace entonces es mirar durante todo este proceso las características que tú quieres de tu reproductor. En este momento, en la fase de agua-mar, hay que seleccionar los reproductores en relación al desove. En esta etapa, sobre todo cuando ya cumplen un año, están juveniles susceptibles a hacer el manejo reproductivo. Es decir, colocarlo con horas luma, hacer el manejo nutricional que estamos hablando. Entonces aquí uno puede decir, ¿sabes qué? De aquí voy a sacar. Y puede decir, lo voy a tener en 12 meses más. Entonces puede ser aquí hago 6 meses más de esto, ¿no es cierto? No, perdón, 12 meses más. Un año más, claro, todo, ¿no? Entonces básicamente la selección de acá hasta acá, en el mejor de los casos, son un año, más un año, más un año. Al tercer año va a tener el reproductor dando vueltas, de su banda. ¿Entiendes? Esto ya se fueron, acá después, capaz de mar, salieron la cosecha. Y van a haber otras características, las características de carne, las características de color. Pero hay un periodo donde tú también estás haciendo esta apuesta al reproductor. ¿Sí? Porque hay una fase biológica todavía que tiene que pasar, que es el manejo reproductor. Entonces, por eso el tema de el mejoramiento genético en salmón es mucho más lento. Ha sido mucho más lento. ¿Se seleccionan todos los peces de una jaula? Tú ¿Tú elijo esta sí. jaula y esta jaula? ¿Es jaula entera? Jaula entera. Es jaula entera. Y después, cuando tú sacas a esos reproductores, en el momento de selección probablemente tal, los vas sacando y los vas mirando. Sabes que este está muy dañado, este está. No, y ahí los vas eliminando. En el momento del traslado a agua dulce. Ahí te quedas con los que están mejor. Eso, entonces el proceso de obtención o de selección genética es súper lento, 3 años. ¿En los pollos cuánto hay? No, son 8 meses. Sí, porque ahí uno está viendo qué cosa. Está viendo las madres, las pollas, Sí. y eso requiere el crecimiento. Para los broilers y para las gallinas también. Pero son 8 meses, no son 3 años. En las vacas, ciclo reproductivo. 9, ¿no es cierto? Bueno, depende de la raza, pero 9 meses. Y de ahí que empiecen a producir leche son. ¿Ah? Es como un año más todavía, ¿no es cierto? Eso son un poco más parecido. Entonces uno ahí recién empieza a ver cómo el tema. ¿Qué otra especie es súper rápida para seleccionar? Cerdo. ¿Cuánto es el ciclo reproductivo desde que se fertiliza hasta que nace? 3, ¿no es cierto? 3 meses. Y de ahí hasta mercado, hasta 6 meses más, ¿no es cierto? En menos de un año, son 9 meses, tú sabes cómo resultó tu F1 y puedes seleccionar. Cambio aquí son 3 años. Por eso el tema genético ha sido mucho más lento. Estamos con animales casi silvestres, por así decirlo. Por eso hay mucho tema de agresión, etc. Ya, volvamos al choque. Lo otro que se hace son los conteos. Una forma de conteo es a través, como le señalaba, cuando se hace el token, se cuentan cuántas hay por bandeja y después lo pueden multiplicar por las bandejas que hay. Pero otro tipo de conteo es el conteo por la regleta de Bombay, que es la que más se ocupa. También hay otros como el gravimétrico o el volumétrico. Uno dice, ¿sabes qué? Sacáis todas las ovas y las pesas. Y dependiendo del peso, entonces tú dices, ¿sabes qué? Si pesan tanto, entonces tengo tanta ova. Esos fueron los primeros que se ocuparon. Pero se dan cuenta que en realidad no era conveniente hacerlo así y mejor ocupar una regleta de Bombay, que es la que más se ocupa, o una seleccionadora ahora actualmente digital y contadora digital. Que la regleta de Bombay es un cilindro
de un largo específico y de un diámetro específico, en donde se meten hasta arriba, o hasta una línea, las ovas, y dependiendo de cuántas ovas están en este cilindro, de 305 mililitros por 12, uno estima cuántas ovas hay en total. O sea, si el número de huevos es de 34, significa que el diámetro de los huevos es de 8,95 pulgadas, en un cuarto de galón, un litro o en lo que sea de cc que uno obtiene, tiene tantas ovas. Y ahí uno va multiplicando y tú sabes cuánta cantidad en litros de uso de agua tienes ovas. ¿Entiendes, no? Y evidentemente mientras más chicas las ovas va a tener, mientras más, claro, mientras menos huevos significa que son más grandes las ovas, ¿no es cierto? 8. Mientras más huevos son más chicas las ovas y por lo tanto va a tener más. ¿Sí? Y así se hace. Se mete dentro de esta regleta, contáis y después de ahí para el lado decís ya tengo tantos ovas, un estimado. Y actualmente ya se están desarrollando tecnologías de selección y conteo automático donde uno mete la ova y hay una maquinita que está contando ova. También a la vez te puede medir, por ejemplo, tasa de fertilización porque tiene una luz, entonces ve la diferencia entre el que entró y lo que salió. Entonces puedes decir, ¿sabes qué? Aquí hay algo desarrollándose y te la cuenta como fértil o no. Ahí lo vamos a ver. Esto implica mucho más manejo de ova. Y que tiene un peligro desde un punto de vista físico y pérdida de ova por eso mismo. Ahí están las máquinas que uno puede ocupar, entonces hay 3, potencialmente puede haber más también, pero aquí estas que se muestran son 3 en donde uno puede tomar ovas normales, ovas microcefálicas o ovas que no están fertilizadas y te lo va contando. Ovas que no están fertilizadas, ovas normales o microftánicas también. Son tecnologías que se están tratando de incorporar, pero son costosas, entonces, y la tecnología como la regleta de von Bayer o mirar por microscopio es súper barata, como esta. Entonces uno va seleccionando y rápidamente mirando cuáles están o cuáles no están. Y lo otro que se hace durante esta fase inicial, el picaje, que históricamente se hacía incluso con pinzas, pero ahora se hace con algo mucho más fácil, con estos químicos. Uno va aspirando y sacando todas las uvas muertas, que son fáciles de detectar porque son más blancas, más blanquísimas, que se murieron. Y hay que sacarlas. Desinfección de huevos con yodóforo, como lo hemos visto. Y después viene la fase 2, de huevo bajo eclosión, en donde aquí ya está mucho más fuerte nuestro embrión y por lo tanto los manejos se pueden hacer más fuertes, ¿no? O sea, se puede mover, por ejemplo, la ova para hacer el picaje mucho más tranquilo. Se puede también uno más tranquilo entregar tratamiento antifúngico como Bronopol o yodóforo. La luz se tiene que mantener igual tenue, un buen flujo de agua, la calidad de agua se tiene que mantener. Aquí lo único que varía en realidad es el tema que el manejo puede ser mucho más fuerte de movimientos de ova para el picaje, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya el embrión está mucho más más fuerte. Y bueno, ahí está en la ova. Siempre hay un porcentaje que se va a morir de ova. Son todos esos blanquitos, puntitos blancos que se mueren. En esta fase lo que uno puede hacer, dependiendo de la bandeja que tenga uno, hay bandejas que ya tienen lo que vamos a ver a continuación, en el momento de la eclosión, bandejas que son apropiadas para la eclosión, o si no, lo que se puede hacer es trasladar la uva a bandejas de eclosión propiamente tal, que vamos a ver cómo son. ¿Por qué? Porque las bandejas de eclosión o bandejas que están preparadas de eclosión van a permitir
separar al pez que recién eclosionó de la cáscara. Y eso es importante porque la cáscara es un material orgánico que podría contaminar al pez. Los sistemas de incubación de eclosión son bandejas con una arcilla oblonga que permite que el alevín, cuando eclosiona, como decía, pase por esta hendidura y caiga al fondo y se separe de la cáscara del huevo. Y también permite, por ejemplo, colocar en el fondo de esta bandeja piedra o pasto sintético o camas. Estas son el tipo de rejillas, se dan cuenta, son más bien alargadas. Vamos a ver cuál es la razón de eso con el video, pero básicamente permite que el pez que sale de aquí, como se ve por ahí algunas veces, pueda pasar y las cáscaras queden separadas, ¿no? Y pueda pasar hasta acá abajo en un espacio con agua limpia, por así decirlo. Y ahora vamos a ver la oclusión. ¿Qué tal? Yo creo que vamos a quedar hasta ahí de bien. Sí, porque tiene... Bueno, esa es la visión de un pez que ya está saliendo del huevo. La eclosión es bastante fuerte y cruenta para el pez. Los que han hecho pollo y hicieron algunos pollos, ¿cierto? La recomendación, igual que en pollo, aquí uno, cuando están eclosionando, uno tiende a decir, ay, yo lo voy a ayudar, lo voy a sacar, pero hay que dejarlo. El pez que logra en realidad eclosionar es el que va a vivir. Hay que dejarlo solo y ver este tipo de conducta es normal. Es como súper fuerte, trata de salir fuerte. Pero ya algunos afuera, con todo el saco vitelino ahí afuera. Hay que dejarlo solo. Empiezan unos pocos y después caen el resto. Puede durar hasta 2 días todo este proceso de eclosión. No es que de un día o 15 minutos salen todos. Incluso en algunos casos se ve el ojo, cómo se mueven algunos. Está empezando a moverse ya. Y ahí se liberan de la cáscara, quedan con este saco vitelino colgando. Que va a ser su fuente de alimentación hasta la primera alimentación. Salen mucho más como desprotegidos que en otras especies. De hecho, en los pollos también a veces sale este saco vitelino que tiene problemas de mortalidad y todo, pero salen mucho más desarrollados que un pez. Y se liberan. Y después, como les decía, caen al fondo de la rejilla, y esta rejilla con este tipo de estructura, una visión más de lejos para que vean cómo va progresando la eclosión, permite que el pez se separe de las cáscaras. Tipo de rejilla bonita con el problema que está muy helada del agua. Eso que permite eso, caer y separarse la cáscara. Ya, sí, terminemos. Y después viene una tercera fase, que es la que se llama la fase de la eclosión hasta la primera alimentación, que, como les decía, básicamente es la reabsorción del saco vitelino, y lo único que hay que cuidar ahí es que hay un par de cosas que hay que cuidar que pasen. Una cosa que también hay que hacer durante esta fase es el porcentaje de eclosión, el porcentaje de hatch. Y eso uno lo ve. ¿Cómo creen que se ve? ¿Cuántos huevos eclosionaron?
porcentaje de eclosión. ¿Cómo se podría ver fácilmente en producción? ¿Cómo se le ocurre? Bueno, que se puede, ya falta un poquito. Están con la glucosa súper bajo en el cortisol alto. Que después que todos, la forma que se hace después que toda esa bandeja eclosiona, uno cuenta las uvas que quedaron, ¿no? Es más fácil que contar los peces que salieron. Exactamente. Y como uno sabía que por bandeja habían X, un promedio de X uvas, y no sé, pues quedaron 10, entonces uno hace la relación y sabe cuánto es el porcentaje de eclosión. Ese es el tipo de pez que uno obtiene después de la eclosión, súper chiquitito con el saco vitelino. Lo principal aquí de esta diapositiva es un poco las características del alevino eclosionado, súper chico, 0,2 gramos, lo que más se ve el saco vitelino. La mandíbula, el aparato branquial empiezan de a poco a tener movimientos respiratorios rítmicos, se distinguen recién algunos esbozos de aletas pélvicas, no nadan bien, solamente nadan con su aleta caudal. Empiezan a aparecer muy de a poco los rayos de la aleta dorsal y anal, y más hasta llegar a la primera alimentación empiezan a aparecer los filamentos branquiales y empieza como la respiración propiamente tal, y se empieza a pigmentar la piel y se empieza a reabsorber el saco, evidentemente. Aquí uno lo que tiene que colocar es sustratos en las bandejas de eclosión, piedras, por ejemplo, para simular un poco el ambiente natural, o bien este tipo de sustratos que son plásticos, entonces el pez siente que como está metido dentro de plantas acuáticas, se siente protegido, ¿no? O gravilla, como se ve, y piedras arriba. Lo más importante aquí es mantener lo mejor posible a nuestro levín hasta la primera alimentación, y eso quiere decir calidad de agua. Luz tenue, menos de 12 grados Celsius, porque es un tema de riesgo de enfermedades, de excelente calidad del agua. Como ya eclosionaron, los peces van a empezar a requerir más oxígeno, y por lo tanto hay que tener ojo con eso, empezar a medir el oxígeno y empezar a suplementar el oxígeno si es necesario, colocar los sustratos, sacar las cáscaras, y una de las cosas más importantes es mantener un flujo adecuado para evitar el alargamiento del saco. El pez está así, no sé así. Lo que pasa si es que el flujo de agua es muy fuerte, y se produce este flujo laminar en la platea, el agua acá, ¿no es cierto? Y esto, en vez de ser así, el saco se alarga. Más. ¿Y qué es lo que pasa con eso? No se puede absorber, se tapa incluso, a veces se bloquea y se puede desprender también, que sería más peligroso todavía. Entonces provoca este alargamiento de saco que es indeseado, y para eso es controlar flujo de agua y que no se generen estos flujos laminares. ¿Se pueden poner los flujos laminares, no? ¿Sí? ¿No? Yo sé que nos vieron biofísica, ¿no? Porque no tenían la mayor biofísica, pero aquí el ingeniero déjenlo tranquilo. Cuando en un tubo cuando va el flujo de líquido, se pueden producir dos cosas. Si es laminar, se producen láminas que van corriendo, por así decirlo, del material, y eso son mucho más, tiene una fuerza mucho más, con dirección, ustedes saben, vectores, mucho más fuerte, y produce este alargamiento. Lo que uno trata de hacer entonces es que no se produzca esto, y para no producir esto, hay dos alternativas: o disminuir el flujo, y no se produce, o aumentar el flujo. Cuando uno aumenta los flujos, ¿qué es lo que pasa? Turbulencia. Y se disminuye el flujo. Lo que se hace aquí, en realidad, es disminuir el flujo más que aumentarlo. Aumentarlo gasta más agua.
Y durante esta fase también se puede colocar los mismos tratamientos antifúngicos, etc. Son típicas preguntas, pero aquí lo que se hace en el manejo fase 1, fase 2, tienen que colocar todo, pero esos son. Ya. Eso lo vamos a retomar en la próxima clase, seguimos. Hasta obtener a nuestros peces que se llaman pinhead o cabeza de alfiler, que son peces que ya no tienen el saco vitelino, totalmente absorbido y parece en realidad una alfiler, una cabeza de alfiler. Y que están preparados para la primera alimentación porque ya se le acabó el saco vitelino y porque además todas sus estructuras están preparadas, que lo vamos a retomar la próxima semana. ¿Profesor, manejo antiparasitario no se hace en ninguna etapa? No, a esta etapa no hay parásitos importantes. En esta etapa, hasta todo lo que es incubación, no hay parásitos importantes. Los problemas sanitarios están por el lado de los hongos. Ahí se hacen los antifúngicos. Los parásitos comienzan a tener problemas en agua dulce, cuando ya son peces más grandes, se mueren. Pero hay muy poco también en agua dulce. Los parásitos más importantes son en agua salada, famoso piojo. Por suerte en Chile es el único problema que tenemos. En otros países pues, sabemos que tienen otros problemas de parásitos, incluso digestivos, branquiales, que son mucho más o menos. Ya. Y lo dejamos hasta ahí por hoy.